Hola mis hermanos, un gusto en saludar a cada uno de ustedes en esta mañana. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana, este domingo, que el Señor nos ha concedido para bendecir y alabar su nombre. Quiero saludar, a cada uno de mis hermanos de la cuarta y de la quinta iglesia, hermanos, jóvenes, señoritas, todos. Les saludo esta mañana en el nombre del Señor. Un gusto de poder, compartir en este momento. También invitarles a través de esta plataforma, mis hermanos, para que puedan ustedes conectarse, poder compartir también en este día de hoy, este domingo maravilloso que el Señor nos ha entregado para poder alabar y bendecir su nombre. Quiero antes que nada, invitarlos a leer un pasaje de la Biblia en el Salmo, un salmo muy conocido que el Señor ha puesto en mi corazón en este día de hoy, que es el Salmo 100. Dice así en el nombre del Señor, dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Maravillosa palabra nos ha entregado nuestro Señor en este día de hoy. Alabadle, dice, porque Él es bueno, para siempre son sus misericordias. Lo sabemos, mis hermanos, que así ha sido todo en estos tiempos, difíciles que hemos estado pasando cada uno de nosotros, pero el Señor hoy día nos fortalece a través de esta palabra, que nos bendice. Para seguir adelante, mis hermanos, voy a invitarles a tener un tiempo de oración, y también a lo mejor usted pudiera hacerlo allí en su hogar. Vamos a tener un momento de oración para pedir, la dirección al Padre en este servicio de hoy que hemos de entregarle en esta mañana. Oramos entonces. Padre bendito, te damos gracias una vez más por tu misericordia, tu amor que tienes para con cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias porque tú has sido con nosotros en estos tiempos difíciles que muchos han estado pasando, bendito Dios. Te alabamos en esta mañana y bendecimos tu nombre y te damos gracias por ello, porque tú nos permites poder hacerlo, Señor, una vez más. Bendito Dios, a través también de esta palabra que nos habla, bendito Dios, que tú nos bendices, pero debemos ser primero tus hijos para poder recibir de esta bendición, Padre Celestial. Gracias por este tiempo de poder adorarte, bendito Dios. Queremos hacerlo con gozo, con alegría, bendito Dios. A lo mejor no estamos presentes, no podemos abrazarnos, bendito Dios, no podemos saludarnos, pero sabemos que la comunión, bendito Dios, está entre nuestros hermanos, bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Guía nuestras vidas, Señor Jesús. Dirige, bendito Dios, este culto de este día de hoy. Que todo lo que hagamos, bendito Dios, sea agradable delante de tu presencia. Prepáranos para escuchar tu palabra, para poder cantar con alegría, con gozo, tus alabanzas. Gracias, bendito Dios. Todo te lo pedimos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Les invito, mis hermanos, ahora en este momento también para poder cantar. También lo puede hacer desde su hogar, en la comodidad de su hogar. Les invito a cantar dos alabanzas, que la primera lleva por título Cristo solo. Amén. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió.
Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos ama, nuestros males Él llevó y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.
ser. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Gracias le damos al Señor por estas maravillosas alabanzas, ¿cierto?, que hemos podido compartir, seguramente también en su hogar. La mayoría, ¿cierto?, ha entonado estas maravillosas alabanzas. Una de ellas, ¿cierto?, es cuán grande es Él. Sabemos y sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón, que el Señor es grande en nuestras vidas. Quiero invitarle también a leer otro versículo, ¿cierto?, de la Biblia, otro pasaje, que está en Primera de Pedro 9. Dice así en el nombre del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hermosas palabras. Somos un pueblo escogido. La verdad que somos, ¿cierto?, bendecidos, ¿cierto?, a través de nuestro Dios, porque Él nos ha escogido como pueblo a cada uno de nosotros. Y cómo no ser agradecidos de aquello. Hoy día, en este tiempo, debemos sentirnos así, un pueblo escogido de Dios, porque Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida, mis hermanos. Así que el Señor bendiga este consejo de su palabra. Quiero también a tener un tiempo de oración, ¿cierto?, de gratitud en nuestras vidas, y para eso, ¿cierto?, hemos querido compartirlo con una señorita, ¿cierto?, de nuestra iglesia, de la Quinta, quien ella va a tener un tiempo y una oración de gratitud. Que el Señor nos bendiga. Escuchemos a nuestra hermana. Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y quiero invitarles a tener un momento de oración, pero de agradecimiento al Señor por lo bueno que Él ha sido. Les invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre Celestial, porque aún en estos tiempos, Señor, a pesar de que han sido difíciles, Señor, a pesar de que han habido complicaciones, Padre,
tú no nos has dejado, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Padre amado, Señor, y hoy nos gozamos en eso, Señor, porque tú, Padre, tú no cambias. Te honramos, Señor, te bendecimos, Padre celestial, y queremos, Padre amado, que en este día podamos gozarnos y disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias porque nos podemos conectar, Señor. Gracias porque podemos usar estas plataformas, Señor, y darle un propósito, Señor, más allá de conexiones, sino que un propósito, Padre, para poder, Señor, gozarnos en tu presencia, Padre celestial. Te damos las gracias, Padre, por tus provisiones, por tus bendiciones, por tus beneficios, Padre celestial. Ayúdanos a no olvidarnos de ninguno de ellos, Señor. Gracias por tu amor, por tus misericordias, por tus bondades, Padre celestial. Gracias, Señor, porque eres Dios. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro fiel amigo, Señor. Gracias porque eres nuestro príncipe de paz, Señor, mi Dios, nuestro buen pastor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que sin duda, Señor, tú le has fortalecido, tú le has bendecido, Señor, y has provisto, Señor, de las necesidades, Señor, que hay en cada uno de los hogares, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nada ni nadie también nos puede separar de tu amor, Señor. Como dice tu palabra, ni las preocupaciones, Señor, de hoy, ni el temor de hoy, Señor, ni las preocupaciones de mañana nos pueden separar de tu amor. Te damos las gracias, Señor, y en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú puedas quedarte con nosotros y que tu presencia vaya con nosotros, Señor, que gocemos de este culto, Padre amado, y también de tu palabra. Gracias, Señor, por poder estar con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo, Señor, hemos podido encontrar reconciliación, restauración, Padre, y vida nueva y vida eterna, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre amado, por lo bueno que eres con cada uno de tus hijos. Entregamos todo delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Padre, por lo que eres, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo fiel. En el nombre de Jesús te entregamos esta oración. Amén. El Señor bendiga a mi hermana Rumina con esta oración, ¿cierto?, que hemos tenido de gratitud al Señor, de agradecimiento. Quiero ahora nuevamente, mis hermanos, invitarles a cada uno de ustedes a entonar dos alabanzas de júbilo, ¿cierto? Alabanzas, ¿cierto?, de alegría, que debemos, ¿cierto?, reconociendo, ¿cierto?, que Jehová es nuestro Dios. Quiero invitarles a cantar, ¿cierto?, dos alabanzas que dice, una de ellas es, te daré lo mejor de mi vida, y la siguiente es, te doy gloria. Que el Señor nos bendiga y podamos cantar con gozo y con alegría esta alabanza. Amén. Damos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de
de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Eres Jesús, son tus palabras y es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Cuán hermoso
Jesús, son tus palabras y es tu amor, y cuán glorioso, y eres Jesús, es su poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad, yeah. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yeah. Gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Cantamos, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Amén. Maravillosas alabanzas hemos escuchado en esta mañana. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes quien ha podido entonarla, ¿cierto?, allí en su hogar. Quiero invitarles también para que usted se ponga más cómodo aún, ¿cierto?, y podamos, ¿cierto?, escuchar la palabra del Señor, la que nos queremos escuchar qué nos va a decir el Señor en esta mañana a través de su palabra. Y para esto, ¿cierto?, vamos a invitar a nuestro pastor Pedro, quien está a cargo, ¿cierto?, de entregar el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor, le dé gracia y sabiduría para poder, ¿cierto?, escucharla de ella. Que el Señor nos bendiga. Adelante, pastor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos poder estar un domingo más reunidos en torno a la presencia del Señor, en torno a su palabra, en el servicio de las iglesias, cuarta y quinta, pero también saludamos a los que no son ni de la cuarta ni de la quinta y que acostumbran también a acompañarnos en nuestros servicios. Quiero leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6, donde como iglesia estamos transitando ya durante este año. Capítulo 6 ya, versículos 1 al 6, le vamos a dar lectura y luego vamos a orar para posteriormente pasar a la exposición de lo que tenemos por delante, esperando que el Señor hoy nos hable. Dice así, versículo 1. Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María?
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría a las aldeas de alrededor enseñando. Padre, te alabamos por tu palabra. Tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las demás cosas. Y queremos, Señor, pedirte que el día de hoy tú nos hables a través de tu palabra. Como tantos otros domingos, Señor, muéstranos tu corazón y la condición del nuestro, Señor, a través precisamente de la exposición de la palabra que tu Espíritu Santo ha dejado para nosotros. Te bendecimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. En el capítulo 5, mis hermanos, capítulo anterior a este, nosotros vimos cómo la fe obtuvo recompensa. Las personas que mostraron fe en el Señor obtuvieron una recompensa por su fe. Más específicamente, el capítulo 5 nos habla de que un endemoniado fue liberado por su fe. La hija de Jairo fue resucitada por la fe de Jairo. La mujer con el flujo de sangre fue sanada por la fe que expresó en el Señor Jesucristo. Y ahora en el capítulo 6, capítulo que tenemos por delante, Marcos nos va a presentar la otra cara de la moneda. Y es que, si bien es cierto, la fe tiene recompensas, la incredulidad en el hombre también tiene consecuencias en esta vida y en la eternidad, que es lo que vamos a ver hoy. Porque, hermanos, la incredulidad es una fuerza extremadamente poderosa que tiene repercusiones devastadoras. Primero las sufrimos en esta vida para luego sufrirlas en la eternidad, aquellos que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Fue la incredulidad la que terminó condenando a Adán y Eva y junto con ello a toda la humanidad para salir del Edén. Fue la incredulidad de la gente en los tiempos de Noé la que los llevó a no creer y producto de eso terminar muertos en el diluvio. Cuando Aarón más adelante hace el becerro de oro, lo hizo obviamente movido por la incredulidad y llevó al pueblo a pecar y producto de eso 3,000 personas terminaron muertas. Cuando 10 de los espías que fueron a ver la tierra prometida volvieron movidos por la incredulidad, desmotivaron al pueblo, todo el pueblo comenzó a dudar de Dios, toda esa generación terminó pereciendo. Por eso, mis hermanos, la incredulidad es una fuerza poderosa que mueve a los hombres en una dirección contraria a la dirección en que está Dios para luego pasarle factura, no solo en este mundo, sino que en la eternidad venidera. Y algo de eso hay en estos versículos que nosotros tenemos hoy por delante. El versículo 1 que tenemos hoy por delante comienza diciendo que Jesús salió de allí, de Capernaum, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Nosotros sabemos por el testimonio de la palabra que Jesús nació en Belén. Sabemos por el testimonio de la palabra que la mayor parte de su ministerio la realizó en Capernaum. Sin embargo, a Jesús siempre, hermanos, se le consideró un nazareno. Mateo 2:23 nos habla de una profecía incluso que Jesús tenía que ser llamado nazareno porque una vez que María y José volvieron de Egipto, ellos volvieron y se establecieron precisamente en Nazaret.
Cuando la gente asociaba a Jesús con la figura de un profeta, siempre le decían que él era el profeta de Nazaret, Mateo 21:11. Ahora, Nazaret, esta tierra, este lugar donde Jesús va a ir hoy, era un pueblo pequeño, en realidad es una villa más que un pueblo, ubicado unos 40 kilómetros al suroeste de Capernaum. En dicha localidad vivían aproximadamente 500 personas. No era una gran localidad, era una villa extremadamente pequeña. Era una villa de muy poca importancia, tanto así que en el Antiguo Testamento Nazaret no se menciona ninguna vez. Y aunque aparentemente es una villa insignificante, fue el lugar donde vivió nuestro Señor Jesucristo aproximadamente por 30 años. Tan insignificante era la tierra del Señor Jesús que cuando a Natanael le dijeron que habían encontrado al Mesías, Natanael dijo: de Nazaret ¿puede salir algo bueno? ¿De ese lugar tan insignificante puede venir algo bueno? Obviamente en el razonamiento de Natanael la respuesta era no. Ahora Jesús va a este pueblo, pero no va en una visita familiar, aunque allá se encontraban sus hermanos, su madre, y el texto dice que algunas de sus hermanas. Él va en una visita como maestro. Es más, el texto nos dice que le seguían precisamente sus discípulos, porque es en Nazaret donde Cristo va a seguir formando el carácter de sus discípulos, donde le va a entregar precisamente estas lecciones relacionadas con la incredulidad. Es en Nazaret, mis hermanos, donde los discípulos tienen que aprender un par de cosas que, al igual que ellos, nosotros tenemos que aprender hoy. Los discípulos, una vez que Cristo muera, resucite, ascienda al cielo, van a ser los encargados de continuar con la misión de Cristo en este mundo. Y como los continuadores de esa misión, los discípulos van a tener que aprender a lidiar con personas que no siempre responden favorablemente al mensaje del Evangelio. Porque cuando ellos prediquen más adelante, lo más probable es que la audiencia a la que ellos le prediquen no van a responder favorablemente precisamente por su incredulidad. Eso ellos lo van a aprender hoy en este pueblo. El Nazaret es la representación gráfica de unos de los grupos de tierra que Jesús ya le había enseñado en la parábola del sembrador, que no iba a dar fruto. Por otro lado, mis hermanos, los discípulos tienen que aprender cómo luce la dureza del hombre, la dureza del corazón humano en la práctica. Lo cierto es que, aunque los discípulos también eran duros de corazón, como su corazón es engañoso, ellos no podían percibir bien cómo luce un corazón duro, un corazón que, aunque es expuesto al Evangelio, no reacciona de manera favorable. Porque, mis hermanos, nuestro corazón, al igual que el corazón de la gente de Nazaret, es un corazón caído, y el corazón caído es engañoso y bueno para percibir las durezas en el otro corazón, pero no percibe la dureza de su propio corazón. Y no solo eso, sino que el corazón caído es un corazón sumamente enjuiciador. El corazón humano, mis hermanos, es tan engañoso que nosotros no siempre logramos percibir la dureza de nuestro propio corazón hasta que somos confrontados con la palabra de Dios. Lo cierto es que la palabra nos enseña, hermanos, que siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Siempre ha sido más fácil ver la dureza de los demás que reconocerme yo como un ser duro de corazón y falto de la gracia del Señor.
Eso es algo que los discípulos tienen que aprender y lo van a aprender en Nazaret. Más adelante Juan y Jacobo serían rechazados y ellos en un arrebato de ira quieren quemar una villa completa simplemente porque la gente no quería escucharlo. Y esa reacción, mis hermanos, se debe precisamente a que Juan y Jacobo vieron la dureza en el corazón de esta gente, la amplificaron y pensaron que ellos no eran dignos de seguir con vida, pero su propia dureza de corazón, esa dureza que Cristo constantemente les está reprochando, ellos la minimizaron, porque así somos los seres caídos. Minimizamos nuestras durezas, nuestros pecados los relativizamos, pero la dureza del corazón de los demás las amplificamos al punto que ahora que la vemos con mayor claridad podemos lanzar juicios contra ellos. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, dice el Señor, que la viga en el propio ojo. Dice el versículo 2 que llegó el día, y ya estaban en Nazaret, llegó el día de reposo y Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Esto ya lo hemos dicho, mis hermanos, pero es bueno recordarlo tal vez, que el hecho de que Jesús pudiese enseñar en la sinagoga nos deja ver que él ya se había hecho un nombre entre los maestros, porque no a cualquiera se le dejaba enseñar en la sinagoga. Y antes de abordar los textos que tenemos por delante, permíteme hacer un paréntesis. Esta visita de Jesús con sus discípulos a Nazaret no es la primera visita que el Señor Jesús hace, no, esta es la segunda y última visita de Jesús a su tierra. El primer viaje de Jesús a este lugar está relatado en Lucas 4, cuando Jesús estaba recién comenzando su ministerio. Y este segundo viaje lo hace cuando lleva aproximadamente, se calcula, unos 2 años de ministerio. En la primera visita de Jesús a Nazaret, Jesús va solo. En esta segunda visita de Jesús a Nazaret, él va con sus discípulos. Y él, en esta segunda visita, que yo acabo de decir, es la última también, Cristo no va a volver a su pueblo, no porque tenga poca importancia, sino porque es un pueblo de gente sumamente incrédulo. Escucha rápidamente cómo fue la primera visita de Jesús a Nazaret. Lucas 4. Hay algunos que dicen que es la misma visita porque los relatos son algo similares, pero el tiempo y los acontecimientos no cuadran, de manera que la gran mayoría de los comentarios consultados están de acuerdo en que esta que estamos viendo hoy es la segunda visita. Pero en la primera visita sucedió algo particular. Escucha, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Eso Cristo lo hizo en su primera visita, cuando estaba comenzando su ministerio, cuando estaba dando a conocer en qué iba a consistir su ministerio. Hasta aquí todo va en orden, a él le dan el rollo, él lo lee, y ahora todos están esperando a que Cristo entregue su enseñanza. Y aquí viene la enseñanza de Jesús, versículo 21 del capítulo 4. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo:
Sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cristo, mis hermanos, les da donde más les duele. Cristo les dio en su amor propio. Cristo les golpeó en su orgullo. El orgullo de ellos era ser el pueblo de Dios. Y ahora Cristo les dice que hubo un tiempo en que Dios se preocupó más por las necesidades de otros pueblos o otras personas que las necesidades de Israel o de la gente de Israel. Eso hizo que la gente se enojase en extremo, al punto que el versículo 28 dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esa es, hermanos queridos, la reacción de las personas a las cuales Jesús les va a predicar por segunda vez. Era su pueblo, pero eran gente carente de humildad, porque la humildad frecuentemente acepta la verdad. Es el orgullo el que se ofende fácilmente cuando la verdad es proclamada. Esta gente de Nazaret era gente carente de amor por los demás, al punto que por el simple hecho de no estar de acuerdo con Cristo, ellos intentaron despeñarle. Esta es la clase de gente, mis hermanos, que solo está de acuerdo con el predicador cuando el predicador dice lo que ellos quieren escuchar. El versículo 2 que yo te acabo de leer dice: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero eso, mis hermanos, cambió cuando Cristo comenzó a decir cosas que para sus oídos ya no eran tan agradables. Y aunque el primer encuentro de Cristo con su pueblo no terminó bien, la fama de Jesús se había extendido tanto que nuevamente cuando Cristo vuelve a su pueblo, la gente quiere escuchar lo que Cristo tiene que decir. Cristo está enseñando entonces en esta segunda ocasión, está enseñando en la sinagoga y nuevamente, porque no puede ser distinto, muchos oyéndolo, dice, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Ahora, estas personas, mis hermanos, se admiraban por un lado de la doctrina, de la forma en que Cristo enseñaba, pero en el fondo estas personas no habían cambiado. Marcos nos va a decir más adelante que seguían igual de duros de corazón, al punto que terminaron escandalizados una vez más. De manera que estas preguntas que ellos hacen tienen que verse como preguntas de desprecio hacia Jesús. La palabra admiraban es expleso, que también puede traducirse como golpear o explotar, de manera que, insisto, la enseñanza de Cristo era alucinante para aquellos que la oían. Y aunque estaban de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, ellos seguían despreciando al maestro que pronunciaba esas enseñanzas. La predicación, por un lado, los cautivaba, pero el predicador los incomodaba.
Ahora, escucha una vez más las preguntas que estas personas van a comenzar a hacer. Primera pregunta, ¿de dónde tiene estas cosas? Esta pregunta está hecha, mis hermanos, para cuestionar la sabiduría y el poder mostrado por Jesús. Ellos sabían que Jesús nunca había recibido una formación formal para convertirse en rabino. De hecho, Juan 7:15 nos dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y aunque la sabiduría de Cristo no había sido adquirido de manera formal, su sabiduría era tan alta que él podía dejar perplejo a los más eruditos de la época. Él no había estudiado y en realidad Cristo no tenía necesidad de estudiar porque cada vez que él hablaba la palabra, hablaba de sí mismo. Cada vez que él explicaba la palabra, hacía una exégesis de su propia persona, de manera que él hablaba con una autoridad tal que podía dejar perplejo a los más eruditos. Es como si estas personas, hermanos, estuviesen preguntando, nosotros sabemos que él se crió aquí y que no tiene mayor educación, ¿cómo puede tener las cosas que tiene? La siguiente pregunta es, ¿y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Mis hermanos, la sabiduría y los milagros eran dos de las credenciales que Jesús tenía como Hijo de Dios. La sabiduría con que hablaba cautivaba los corazones y los milagros que él hacía eran tan evidentes y tan innegables que la gente no tenía otra opción que reconocer que Cristo venía de Dios, tal como lo hizo Nicodemo en cierta ocasión cuando fue donde Cristo. Él dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. La sabiduría y los milagros eran las credenciales de Jesús para mostrarse como el Hijo de Dios. Cristo sanó leprosos, eso era incuestionable. Cristo hizo que los paralíticos volviesen a caminar, que los sordos comiencen a oír, que los ciegos comiencen a ver, que los endemoniados sean liberados. Hermanos, esas cosas eran innegables. Y aunque los religiosos de la época no aceptaron ni sus enseñanzas ni sus milagros, al contrario, ellos dijeron que Cristo estaba endemoniado y que por medio de Belcebú él hacía las cosas que hacía. Los de Nazaret no lo acusaron de estar endemoniado, pero tampoco quisieron creer ni en sus enseñanzas ni reconocer que el poder de Cristo venía de Dios. Los de Nazaret, mis hermanos, movido por su agnosticismo y movido también por su escepticismo, ellos preguntaron, ¿de dónde tiene estas cosas? Nuevamente, estas son preguntas sarcásticas. No son preguntas que nacen de un corazón genuino que quiere aprender. No es que estas personas quieran saber realmente de dónde Cristo había obtenido lo que tiene. Ellos preguntan con un tono de burla. Escucha el siguiente versículo que afirma lo que yo acabo de decir, versículo 3. ¿No es este el carpintero? Siguen preguntando. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Escucha, y se escandalizaban de él. Esto, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos como una cortina de humo. Ellos, en vez de reconocer su incredulidad, de ir y arrepentirse para que Dios les perdone y les dé gracia, ellos decidieron enlodar a Cristo para permanecer en su incredulidad. Y lo primero que ellos dicen, ¿no es este el carpintero? ¿No es este un tectón? Que es la palabra allí que se traduce como cortador de madera o cortador de piedras.
De hecho, una de las tradiciones de la iglesia primitiva dice que José se especializó en la construcción de yugos y que fue ese el oficio que él le enseñó a Jesús, de manera que hace más denigrante aún la labor. Y es por eso que ellos preguntan, ¿no es este el carpintero? Ahora, estas personas no solo van a mirar en menos el oficio de Jesús, sino que también miran en menos la familia de Jesús. ¿No es este hijo de María? Hermanos, el que estas personas hayan dicho que Jesús era hijo de María no es menor. De hecho, es el único lugar en los evangelios donde a Jesús se le nombra como hijo de María, porque lo normal para los judíos era nombrar a las personas con el nombre del Padre. Lo normal hubiesen dicho que digan, ¿no es este el hijo de José, como lo hicieron en la primera ocasión? Ahí sí lo nombraron como hijo de José. Ahora la gente lo nombra despectivamente como el hijo de María, porque los judíos se referían así a las demás personas, y prueba de eso son las genealogías. Ahora, unos creen, mis hermanos, que estas personas dijeron que Jesús era hijo de María porque probablemente a estas alturas José ya había muerto. Pero aunque José ya había muerto, probablemente eso no era impedimento para reconocerle a Jesús como hijo de José. Lo más probable, y aquí es una gran parte de los comentaristas están de acuerdo, en que ellos se refirieron a Jesús como hijo de María como una forma de insultarlo, sugiriendo tal vez que Jesús había nacido de manera ilegítima. Porque cuando nosotros vamos a los evangelios, una de las formas que tenían las personas para referirse despectivamente a Jesús era recordarle la manera en que Jesús había nacido. Escucha, Juan 8. Aquí hay una especie de discusión entre la filiación de Jesús y la filiación de los escribas y fariseos. Juan 8, versículos 38 al 42. Escucha. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Te das cuenta? Jesús está hablando de la afiliación, el Padre de él y el Padre de estas otras personas. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, escucha, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En buen chileno, ahí ellos se picaron. Y de manera despectiva, de manera como una forma de menospreciar a Jesús, le recordaron nuevamente la controversia acerca de su nacimiento. Nosotros no somos nacidos de fornicación, tú sí, nosotros no. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y la forma en que me está tratando me está demostrando que tú no me amas. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Te das cuenta? De manera que ahora en su pueblo natal, cuando nuevamente le dicen, tú eres hijo de María, lo están haciendo con un tono de desprecio. Y sus vecinos no solo sabían que él era hijo de María, sino que le dicen que era hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y la otra pregunta es, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Hermanos, esto tampoco es casualidad.
Porque tú tienes que recordar que ni aún los hermanos de Jesús creían en Jesús. Los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sus cabales. Marcos 3:21 nos dice eso. De manera que al decirle, tú eres hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ellos ni siquiera creen en ti, ni siquiera creen en tus palabras. Ellos piensan que están locos, que tú estás loco. Y si ellos no creen en ti, ¿cómo tú quieres que nosotros creamos en ti? En el fondo, mis hermanos, fue la familiaridad que esta gente tenía con Jesús y con la familia de Jesús la que produjo el desprecio. Porque frecuentemente es la familiaridad con los otros lo que provocan que la gente se desprecie los unos a los otros. Yo me acuerdo, y brevemente voy a contar esto, que conocí a una persona que tiene un fundo con muchos animales. Y frecuentemente íbamos a su casa, compartíamos con él, conversábamos con él, y él nos hablaba de la administración de su campo. Y una de sus preocupaciones ese tiempo era encontrar un capataz, una persona que dirija su campo. Y él decía, aunque yo tengo un excelente trabajador que trabaja más que todos los demás, yo no lo puedo poner a él como jefe en el campo. Y uno le preguntaba, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo pones? Si es un buen trabajador, si es responsable, si trabaja más que los demás. Y él dice, porque él se crió con los demás. Y al criarse con los demás, yo sé que los demás no lo van a respetar, porque es la familiaridad, mis hermanos, que hace que siempre se menosprecia al otro, y eso es lo que le está pasando a Jesús. Es la familiaridad con los demás lo que nos lleva a nosotros al menosprecio, porque nosotros en el fondo conocemos al otro. Muchas veces sabemos que ese otro incluso no es consecuente, que frecuentemente pasa, pero no con Cristo. O es la familiaridad con el otro lo que hace que nuestro orgullo no acepte lo que Dios está haciendo en ese otro. Más adelante Jesús va a decir, no hay profeta en su propia tierra. Hermanos y hermanas, permíteme hacer 3 preguntas para que tú reflexiones allí mientras las escuchas. Número 1. ¿Tú has menospreciado a alguien solamente porque lo conocías? ¿Tú has menospreciado la enseñanza de alguien porque según tu criterio esa persona no era pastor? ¿Has menospreciado la enseñanza de alguien simplemente porque tú lo consideras un hermano? ¿Qué me vienes a enseñar tú si tú eres uno más de nosotros? El que sabe es el pastor. El que sabe es el hermano que ha estudiado. Tú siempre has estado con nosotros. ¿Qué nos vienes a enseñar? Tú has menospreciado a alguien porque simplemente consideraste que tenía menos estudios que tú o que el trabajo de él no era como el tuyo. ¿Qué me va a venir a enseñar fulano a mí? Hermanos, hay un dicho que dice, la familiaridad engendra desprecio. Eso es lo que está pasando hoy con Cristo y eso sigue pasando incluso en las iglesias de Cristo y yo lo he visto muchas veces. Cuando Dios comienza a levantar hermanos en la iglesia para ser un instrumento de edificación para la iglesia es, en vez de recibir a ese hermano, es la iglesia la que le torpedea la vida a ese hermano, es la iglesia la que menosprecia las enseñanzas de ese hermano. El texto nos dice que estas personas no solo menospreciaron a Jesús, sino que se escandalizaban de él.
Wow. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, Jesús aquí está diciendo varias cositas. Número uno, implícitamente Jesús les está diciendo que Él es un profeta, por tanto deberían escucharlo. De hecho, yo te acabo de decir al comienzo, Jesús en todos los demás lugares era considerado el profeta de Nazaret, pero en Nazaret, donde está hoy, Él era despreciado. Todos los profetas recibían cierto grado de honra. Jesús como profeta en su tierra recibió desprecio. Ahora, esa honra, y esto es lo tercero que Jesús nos está enseñando aquí, el profeta no la recibe en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Eso es lo último que pasa, porque incluso la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco. Hermanos, nosotros hemos vuelto todo lo común en algo ordinario. Frecuentemente lo que nosotros menospreciamos en un lugar, en otro lugar es valorado y viceversa. Frecuentemente lo que nosotros menospreciamos en un lugar, en otro lugar es valorado. Lo que nosotros menospreciamos acá, en otro lugar, la gente lo escucha con admiración. Nosotros pensamos muchas veces igual que estas personas. Si creció con nosotros, entonces no puede ser mejor que nosotros. Por eso, en vez de dar gracias a Dios cuando hay hermanos creciendo en santidad en la iglesia comienza a cuestionar a esos hermanos, a levantar palabras de juicio contra estos hermanos. Hermanos, no es menor lo que está pasando aquí. Aquí es el Dios encarnado que se hizo pobre por causa de los hombres, que tomó forma de hombre para rescatar al hombre. Ese Dios no solo está siendo rechazado aquí, sino que los hombres se están literalmente escandalizando de Él. Wow. Así que, hermano, tú que, o hermana, tú que me puedas estar escuchando, si tú no recibes honra en tu propia tierra, esto no debiese llamarte la atención. Lo raro sería que eso ocurriese, porque Cristo dice que no hay profeta en su propia tierra. Ahora escucha el versículo 5, porque la incredulidad de esta gente tiene consecuencias. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Cuando el texto dice en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, no es que Jesús literalmente no haya podido hacer milagros, sino que la idea detrás es que debido a la incredulidad de esta gente, de estas personas, Él en realidad no quiso hacer ningún milagro. Los milagros, mis hermanos, tenían el propósito de dar testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios y revelarse a través de ellos como Señor y Mesías. Y una vez que las personas veían los milagros, podían venir en arrepentimiento y fe donde Cristo. Pero como la gente aquí no quiere creer, los milagros ya no tienen sentido. Ahora, hermanos, los milagros que Cristo hacía no dependían de la fe de las personas. De hecho, frecuentemente sus milagros fueron hechos en personas que no tenían nada de fe. Sin embargo, una vez que Él realizaba sus milagros, el resultado de esos milagros era que despertaba la curiosidad o a veces la fe de las personas para que ellos viniesen, insisto, en arrepentimiento y fe donde Cristo. Ahora, el que Cristo haya decidido no hacer ningún milagro en este lugar, escucha, es un acto de
misericordia. El que Cristo no haya decidido no hacer milagros en este lugar es un acto de misericordia, porque si Cristo hubiese hecho milagros en Nazaret, producto de la incredulidad de las personas de Nazaret, la condenación que iba a caer posteriormente sobre ellos sería aún más terrible, porque cuando una persona, mis hermanos, es expuesta a un acto milagroso y incluso después de presenciar el milagro, esta persona no se vuelve en arrepentimiento y fe al Señor, esa persona pasa a sufrir luego una mayor condenación. Va a ser expuesto a una condenación más terrible aún de la que hubiese sido expuesto si no hubiese presenciado el milagro. Y te lo voy a mostrar con la palabra. De manera que antes de mostrártelo con la palabra, yo quiero llamar tu atención en esto, porque esto es algo pesado de digerir. Nosotros frecuentemente queremos ser movidos por vista, nos gustaría ver cosas, pero sabes, de nada sirve ver milagros si eso no nos mueve a ser más como Cristo, si que ya nos hemos arrepentido, o en el caso de si alguien no se ha arrepentido, de nada sirve experimentar un milagro si eso no lo lleva en arrepentimiento y fe donde Cristo, porque el milagro va a provocar en ti, si tú persistes en tu incredulidad, que cuando tú seas condenado, el peso de la condenación que caiga sobre ti va a ser mayor. Escucha cómo lo dice Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Escucha. Porque no se habían arrepentido. ¿Te das cuenta? Ciudades que habían visto milagros, pero que habían persistido en su incredulidad, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, escucha, esto es lo que yo te acabo de decir, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ciudades, mis hermanos, que fueron expuestas a múltiples milagros, pero que persistieron en su incredulidad. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Hubieron ciudades que no vieron nada de las cosas que ustedes vieron, y en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para ellas que para ustedes. Ahora, mis hermanos, volviendo al texto de hoy, estos hombres tenían una opinión de Jesús que la comenzaron a expresar en comentarios despectivos. Jesús también tenía una opinión de estos hombres y que la expresó en la ausencia de milagros. Ellos opinaban que Jesús estaba loco, Jesús opinaba que ellos eran unos incrédulos, y el versículo 6 nos dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ahora, mis hermanos, cuando una persona no tiene fe, eso no asombra a Dios. Dios sabe que el hombre es incapaz de tener fe, por eso es Él que nos da la fe es un don de Dios, pero que el hombre llegue a endurecerse a tal punto que esa dureza llegue a asombrar a Cristo, eso es otra cosa. Ahora, en los evangelios la palabra asombrarse o maravillarse aparece 30 veces en los evangelios, pero solo de esas 30, en 3 ocasiones se le aplica a Jesús, porque Dios no es fácilmente asombrable. Dios no se asombra con las cosas que nosotros nos asombramos, porque Él es Dios. Ahora, de esos 3 casos, 2
se aplican a personas que asombraron a Jesús por la fe y eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, por eso asombraron a Dios. Y el tercer caso que asombró a Cristo es la incredulidad de las personas. Wow, eso no es menor. Ahora, me quedan pocos minutos, pero yo quiero cerrar con ciertas cosas que estaban en estos hombres y que están frecuentemente en nosotros y que nos predisponen, mis hermanos, a ser incrédulos. Y mi anhelo es que Dios nos vaya abriendo nuestros ojos para arrepentirnos precisamente de estas cosas y ser hombres y mujeres de fe. Y lo primero que nos predispone a no creer la palabra del Señor es el orgullo. Es el orgullo el que nos predispone para que no creamos a la palabra predicada ni al predicador que predica la palabra. Es el orgullo el que frecuentemente, una vez que nosotros estábamos escuchando, nos está hablando y nos dice cosas como: ¿y quién se cree para venirme a enseñar? Eso es lo que le está hablando el orgullo al corazón de estas personas. Ahora, imagínate a las personas un momento de la sinagoga escuchando a Jesús. Por sus oídos está entrando el mensaje cautivador de Cristo, pero su corazón le está hablando otro mensaje. Y ¿quién se cree que nos viene a enseñar? Si él creció acá, él cuando era niño nosotros le enseñábamos a él en este mismo lugar. ¿Quién se cree él ahora para venirnos a enseñar a nosotros? Nosotros no decimos eso, hermanos, literalmente o textualmente, pero nosotros acuñamos frases como esta: ¿y quién se cree si cuando él viene yo ya voy de vuelta? Otras veces cuando vemos a fulano decimos: ¿y pero si yo estudié con fulano, yo lo conozco, fulano no tiene nada de especial. Porque es el orgullo el que no nos permite ver ni reconocer nada bueno en el otro. Por eso Jesús, insisto, dijo que no hay profeta en su propia tierra. Lo segundo que nos predispone a permanecer en la incredulidad es nuestra ignorancia. Hermanos, las personas ignorantes son propensas a permanecer en su incredulidad. De hecho, cuando Cristo comenta la parábola del sembrador, Él nos dice que uno de los frutos que no da terreno, no los da precisamente porque vienen las aves del cielo y se roban la semilla. Y Mateo, cuando explica qué pasa allí, Él nos dice que eso ocurre cuando la gente no entiende la palabra predicada. En otras palabras, hay gente que ignora la palabra y como la ignora no puede creer lo que está escuchando. De hecho, en la cruz del Calvario Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en realidad si ellos hubiesen sabido lo que estaban haciendo y a quien estaban crucificando en ese madero, ellos en vez de burlarse en la cruz de Cristo, ellos hubiesen adorado al que estaba en la cruz. Hermanos, es la ignorancia la que nos predispone a permanecer en incredulidad. Ahora, estas personas están evidenciando ignorancia. Ellos preguntaban, a través de sus preguntas, evidenciaban la ignorancia que había en ellos. Ellos decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Ellos lo ignoraban. ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Nuevamente, están ignorando. Y estos milagros que por sus manos son hechos, también ignoraban aquello. Ellos ignoraban todas estas cosas. Y escucha, y esto es lo paradójico de la ignorancia, porque aunque ellos no saben, al mismo tiempo están seguros que lo que Cristo tenía no provenía de Dios. Es la ignorancia, mis hermanos, la que nos lleva a asumir cosas que en realidad no son así. Es la ignorancia la que frecuentemente nos lleva a conclusiones erradas. Los mismos discípulos que están presenciando esto en un tiempo dijeron: ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen?
La familia de Jesús ignoraba que Él era el Mesías, por eso pensaban y arribaron a la conclusión de que Jesús está loco. Hermanos, ahora si tú combinas estas dos cosas, la ignorancia por un lado y el orgullo por otro lado, hermanos, eso es un dúo fatal. Es el orgullo el que no nos deja avanzar, es el orgullo el que no nos deja aprender, es el orgullo el que frecuentemente nos lleva a que nosotros nos aferremos a nuestras propias ideas y a nuestros propios conceptos preconcebidos. Porque frecuentemente para aprender algo, tú tienes que desaprender alguna cosa que habías aprendido mal. Y en ese momento de desaprendizaje es el orgullo el que te dice, no lo hagas. Es el orgullo el que te dice, no, yo sé, yo entiendo, yo tengo la razón. Pero sabes, cada vez que tú dices, yo sé, tú les estás diciendo al otro, tú no sabes. Cada vez que tú le dices al otro, yo entiendo, tú le estás diciendo, tú no entiendes. Cada vez que tú le dices, yo tengo la razón, tú le estás diciendo al otro, tú estás equivocado. Y lo tercero que predispone a las personas a no creer es el prejuicio. Escucha una vez más el prejuicio en estas personas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos, es el prejuicio el que nos predispone a no aprender del otro. ¿Qué me va a enseñar este de matrimonio si él es soltero? Prejuicio. ¿Qué va a saber de la vida si él es apenas un lolo? Yo he vivido el doble que él. Eso es prejuicio. ¿Qué me va a hablar fulano de la familia si yo conozco la familia de él? Eso es prejuicio. En cierta ocasión yo estaba dando un tema de matrimonio y aún yo no hablaba nada y una de las personas me dijo, pero si tú todavía no te casas, ¿qué nos vas a enseñar a nosotros? Y yo lo único que iba a hacer era entregar lo que la palabra del Señor decía. Eso es prejuicio. Ahora, fue el prejuicio lo que llevó a estas personas a escandalizarse, hermanos, de Jesús. Ahora, el temor, el miedo, la ignorancia, el prejuicio son cosas que nos impiden creer. Hermanas, yo no sé si uno de ustedes, o más de uno tal vez, haya actuado en alguna ocasión como las personas de Nazaret. Pero frecuentemente nuestro corazón es prejuicioso, ignorante, temeroso y orgulloso. Y esa es la razón de por qué nosotros no terminamos de crecer en la vida cristiana, porque frecuentemente cuando nuestros oídos están oyendo, nuestros corazones están arribando a sus propias conclusiones. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé humildad, valor, fe, que nos saque todo prejuicio, porque sabes, Dios puede usar a quien Él quiere, como Él quiere, para enseñar donde Él quiere, las obras de Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en relación a Dios? ¿Qué haces cada vez que tú eres expuesto a una predicación? ¿Qué haces cuando Dios levanta a un hombre, a un hermano, a una hermana y no te levanta a ti? ¿Cómo se manifiesta tu corazón frente a eso?
frente a eso? ¿Cuáles son los juicios que salen de tu corazón cuando otro ocupa el lugar tal vez que tu corazón te dice, tú debieses estar en ese lugar? Cristo sufrió el rechazo de su propio pueblo, porque en el fondo, mis hermanos, este pueblo nos viene a mostrar la condición del corazón caído. Yo quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar para que el Señor siga obrando en mi corazón. Mi corazón necesita ser cambiado, pero tu corazón también necesita ser cambiado. Y tenemos que pedirle al Señor que Él saque todas estas cosas precisamente de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, Señor, y te bendigo esta hora por tu palabra. Y si hay algo que tenemos que decir, Señor, nosotros hoy, es que en nuestro corazón aún hay mucha incredulidad. Queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos des fe. Saca, Señor, de nosotros el prejuicio, que no nos deja, Señor, reconocer lo que tú estás haciendo en los otros también. Quita de nosotros la ignorancia, que nos hace arribar a conclusiones muchas veces, Señor, equivocadas. Y enséñanos, Padre, tu palabra. Bendice tu iglesia. Señor, sigue tú formando esa imagen de Cristo en nosotros. Necesitamos, Señor, de ti. Solo no podemos. Separado de ti nada podemos hacer. Tú tienes que trabajar en mi vida. Tú tienes que trabajar en la vida de los demás para que tu propósito sea cumplido en nosotros. Padre, te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Nos estamos viendo. Bien, gracias, pastor, por el mensaje de su palabra. Que el Señor le bendiga, ¿cierto? En esta mañana. Hermoso mensaje, ¿cierto? Nos ha entregado el Señor. Esperamos que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tome su porción de ella y podamos tomarla por obra. Hay que cumplir, hay que hacer lo que el Señor nos pide a través de su palabra, a través de los consejos que Él nos da. Que el Señor, ¿cierto?, bendiga a cada uno en esta mañana de mis hermanos, Cuarta y Quinta Iglesia, que el Señor les guarde durante esta semana. Vamos a ir, ¿cierto?, terminando este hermoso culto, ¿cierto?, que le hemos podido entregar al Señor. Que el Señor, ¿cierto?, ahí, el Señor allí, ¿cierto?, nos dirija, ¿cierto?, durante la semana, esté en medio nuestro, acompañando a cada uno de ustedes y les bendiga. Vamos a orar al Señor. Después de esta oración, ¿cierto?, les voy a dejar también para compartir una alabanza más. Y con esta oración, mis hermanos, damos por término este culto que hemos entregado al Señor. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por este maravilloso tiempo que nos diste de poder estar delante de ti. Gracias porque hemos podido presentarnos delante de ti en esta mañana con gozo, con gratitud, de poder todavía compartir junto a nuestros hermanos, a lo mejor, bendito Dios, detrás de una pantalla, bendito Dios, pero nuestro gozo, nuestra alegría, Señor, sigue vigente en nuestras vidas. Y de esta manera, Señor, en este día de hoy hemos podido entregarte este culto a ti, Padre Celestial. Te alabamos y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque nos has guardado día a día, nos has estado protegiendo, bendito Dios. Vamos a entrar una semana más de trabajo, a lo mejor material, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, te pedimos tu protección, que tú nos guardes y podamos, ¿cierto?, compartir en otros cultos durante la semana, Padre Celestial.
tú seas con nosotros guardándonos. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Padre bendito. Bendice a nuestro pastor, quien la ha entregado en esta mañana, Señor. Guárdale también, bendito Dios. Protege su vida, guarda su familia. Y así también cada uno de mis hermanos que en esta mañana están aquí conectados, Señor. Guárdales, bendito Dios. Protégeles, bendito Dios, durante estos días. Gracias, Señor, por este tiempo de alabarte y bendecir tu nombre. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe toda
recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Y en lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, en mí, en mí.